Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a mi canal Latinos por el Planeta. En esta ocasión les voy a hacer un video explicándole consejos para la entrevista en el Consulado de México en La Habana, así como preguntas comunes. Antes que nada, los invito a darle like y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna actualización. Les recuerdo, como siempre, que toda la información contenida en estos videos está basada en experiencias y opiniones personales, por lo que no constituye ningún asesoramiento legal profesional. Para el caso de la visa de turismo, ya sea turismo y tránsito o turismo por vínculo familiar, la palabra clave que siempre vas a tener en cuenta durante tu entrevista es visitar. Siempre vas a tener en cuenta que usted va a ir de visita. De manera general le hacen preguntas del familiar, por ejemplo, nombre completo, edad, dónde trabaja, desde cuándo no lo ves, cuándo y cómo llegó a México, el estado migratorio de su familiar, dónde y con quién vive, última vez que visitó Cuba, datos del acta de nacimiento o matrimonio según sea el vínculo familiar. En este caso es muy importante que el familiar viva en México para poder demostrar la necesidad del vínculo familiar. Y además debe tener una estabilidad económica, debe tener un trabajo estable, debe tener ingresos estables, porque se supone que va a costear el viaje. También le pueden hacer preguntas como tal de usted y del viaje, así como fecha del viaje, tiempo de estadía, a qué te dedicas, con quién vives. Para el caso de la visa de turismo y tránsito, lo principal es demostrar una solvencia económica. Preguntas que le pueden hacer mirando su estado de cuenta, le pueden hacer preguntas como de dónde provienen sus ingresos. También usted debe demostrar un arraigo, por ejemplo, si tiene propiedades, si tienes un trabajo estable, si tienes buenos ingresos, si estás estudiando, con quién vives, si tienes amistades o familiares en México, así como datos del viaje, como por ejemplo la fecha del viaje, a dónde vas a ir, si has viajado a otro país. En todos los casos, les recuerdo, la palabra clave es visitar y usted siempre debe darle un enfoque a sus respuestas que determinen que usted tiene motivos suficientes para regresar al país, ya sea que usted viva con su esposa o con sus hijos, o que usted tenga un trabajo estable por años, o que usted tenga propiedades en Cuba. Y muy importante, en ningún caso, pero en ninguno, usted debe decir que va a trabajar o a residir. Esas palabras bórrenselas de la mente. Para el caso de la visa de residente, ya sea residente permanente o temporal, la palabra clave es residir. Aquí usted, siempre que le pregunten qué usted va a hacer en México, usted debe decir que va a residir. Ya sea que vaya a ir por un contrato de trabajo, en ese caso va a residir y a trabajar, obviamente, o que vaya a ir por reunificación, usted va a residir junto a su familiar. Eso es muy importante. En el caso de que vayas por el contrato de trabajo, preguntas clave que le pueden hacer es cuál es su profesión, de preferencia tener títulos que avalen esa profesión, qué vas a hacer en México. Bueno, obviamente usted va a trabajar y a residir, nunca se lo olvide, pero bueno, en este caso tampoco se le puede olvidar la palabra trabajar, ¿no? Demostrar experiencia en el ramo, tener conocimientos del trabajo que usted va a realizar en México, datos del puesto, así como por ejemplo salario, datos de la compañía que te contrata, dónde queda, dónde vas a vivir, quién va a costear el hospedaje, dónde conociste al empleador, datos del empleador, cuándo comenzarás a trabajar, por cuánto tiempo. En resumen, datos como tal de tu contrato de trabajo. Para el caso de la reunificación, te van a preguntar datos del familiar, por ejemplo, nombre completo, edad, dónde trabaja, desde cuándo no lo ves, desde cuándo y cómo llegó a México, estado migratorio de tu familiar en México, dónde y con quién vive, datos del acta de nacimiento o matrimonio, según corresponda. Aquí también, por supuesto, es importante que ese familiar viva en México para que puedan demostrar la necesidad de una reunificación familiar. También le van a preguntar, por ejemplo, fecha del viaje, tiempo de estadía. Aquí no se confundan, usted va a residir, así que el tiempo de estadía va a ser de manera permanente o residir, yo pienso residir en México.
a qué te dedicas, con quién vives y demás información personal. Como consejo siempre les doy que, por ejemplo, en el caso del trabajo, que usted siempre dé motivos o resalte cualidades de usted que pueda aportar en ese trabajo que no pueda hacer otra persona u otro mexicano, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que contratar a ti, que eres un extranjero, si otro mexicano no, o sea, que otro mexicano no lo puede hacer? Usted puede decir que tiene amplia experiencia en tal área y usted va a hacer aportes en la empresa basada en tu experiencia para solucionar tales problemas que hay en la empresa. Esto es un tips para el caso de la residencia por contrato de trabajo. Y bueno, en el caso de la reunificación familiar, obviamente, tener deseos de vivir junto a tu familiar, extrañarlo y que hay una necesidad de residir junto a tu familiar en México. Por ejemplo, si tienes una hija que está embarazada, ¿no? A mí me urge ir a residir a México porque tengo mi hija que está embarazada y ella necesita mucho mi ayuda en estos momentos. Y bueno, para yo poder ayudarla con su bebé, en lo que ella puede concentrarse en trabajar, de cierta manera darle ese enfoque a la entrevista. Si quieres saber qué debes hacer para visitar México, te recomiendo veas mi video ¿Qué debo hacer si soy cubano y quiero ir de visita a México? Si necesitas sacar una cita a través del portal Citas, pues te recomiendo ver mi video donde explico paso a paso cómo agendar una cita en el portal de Citas Cuba. Como siempre les recuerdo, suscríbete al canal, dale like y comparte con tus amistades.